Bienvenidos a Observatorio de TV UNAM en su segmento de economía y temas afines, en particular los temas del desarrollo. En este programa continuaremos conversando sobre la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que el gobierno federal envió a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación. La Cámara de Diputados recibió esta propuesta de Plan Nacional de Desarrollo el 30 de abril y ya ha estado organizando diferentes foros y debates para proceder al dictamen y, en su caso, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. En otro programa conversamos con nuestros invitados, a quienes agradezco a nombre del doctor Rolando Cordera, el conductor titular, que José Casar, Delfino Vargas y Ramón Carlos Torres estén con nosotros. Los tres son investigadores y colaboradores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Gracias. Nos referiremos ahora al tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo. El primer eje aborda los temas de seguridad, corrupción, gestión pública. El segundo eje aborda las cuestiones de bienestar y política social. Y el tercero se refiere a la economía, las políticas de desarrollo, la política económica. Son muchos los objetivos específicos en este eje, muchos los indicadores de metas, pero hay algunos asuntos generales, José, relacionados sobre todo con el crecimiento económico. ¿Por qué no empiezas con este tema? Bien, hago un breve resumen de lo que dicen los dos planes, porque tenemos dos planes, ¿no? El primero, en 2 páginas, despacha la política económica prácticamente. Empieza hablando de el buen propósito de detonar el crecimiento, y esa parte se convierte en una denuncia del Fobaproa de la época del presidente Zedillo, ¿sí? El segundo párrafo se refiere a mantener las finanzas sanas, finanzas públicas sanas, lo cual es donde se habla de que no habrá más impuestos, no habrá más deuda, y se respetará la autonomía del Banco de México, ¿no? El tercero es no más incrementos de impuestos. El cuarto es el rescate del sector energético, ¿sí? Que ya hemos visto que es una política que está en marcha. Y el quinto es un párrafo muy genérico sobre impulsar la reactivación. Luego vienen 8 temas, que es lo mismo que comentábamos la semana pasada con respecto a la política social. Vienen 8 temas y programas específicos: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el transísmico, etcétera, ¿no? Si esto constituye una estrategia de política económica, no lo creo. Pasamos al segundo Plan Nacional de Desarrollo. Y de nuevo, en términos macroeconómicos, es muy consistente con el primero. El objetivo 3.4, que es el crucial, es donde se define la política fiscal y monetaria, etcétera. Monetaria no, porque es del Banco de México, se llama propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sostenibles que favorezcan la inversión pública y privada. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un eco de lo que se hablaba en Europa allá por el 2010-2011, el famoso tema de la consolidación fiscal. ¿Cuál es la mejor manera de que crezcan las economías? Mediante la inversión. ¿Y cómo va a aumentar la inversión? Convenciendo a los privados y dándole a los privados la seguridad de que va a haber un manejo prudente de las finanzas públicas. En esa concepción, eliminar el déficit y reducir la deuda pública es el principal aliento para la inversión. Es la principal política para detonar la inversión. El problema es que pues esto probó no ser cierto en Europa, ¿sí? Donde lo intentaron durante varios años y lo que tuvieron fue un estancamiento tremendo, y terminaron yéndose a políticas fiscales mucho más agresivas y a políticas monetarias más agresivas, ¿no? Entonces no lo veo, ¿no? Una de las metas relacionadas con el crecimiento es el incremento de la inversión, Ramón Carlos, y ahí el plan sí tiene una meta específica: elevar el coeficiente de inversión hasta el 25% del Producto Interno Bruto. ¿Tú lo ves viable eso? Por supuesto que es viable. El nivel de inversión a que hemos llegado realmente está muy abatido, tanto de la pública como de la privada,
Y por supuesto que si algo hay en este momento en el país son oportunidades para crecer y oportunidades para producir. El punto es que el plan, para poder lograr esas metas de crecimiento, cualesquiera que sea en la primera parte, requiere producir. Es decir, no solamente como una política de distribución del ingreso, sino como un objetivo de proyectar al país hacia el futuro, que es el propósito del plan. Y en esa parte es muy débil la parte de planteamiento sobre la industria. No hay una política industrial claramente dibujada. Aunque sí hay una meta de incremento de contenido nacional de las exportaciones y de articulación de cadenas productivas. Sin ningún instrumento. Tiene una modalidad sustitutiva de importaciones. No se lo plantea como tal el término. No lo llama así. No lo llama así, pero el sector energético es muy claro y en otros sectores productivos, lo cual está muy bien, no tiene por qué dar vergüenza. Si a Trump no le da vergüenza, ¿verdad? Y si a China no le da vergüenza, no sé por qué a nosotros nos debe dar vergüenza económica el de poder plantear esta meta. Por supuesto que hay que saberla plantear y hay que saber proyectar al país hacia las exportaciones, pero no hay. Es algo que debe ser cubierto y que tiene que ver, yo creo, con la parte de objetivo económico. El objetivo económico en la parte, como le llama Pepe, la parte del plan propiamente, la segunda parte, debe ser muy clara, la meta de crecimiento, y debe estar proyectada. Y en ese sentido debe sustituir o debe explicar por qué esa meta de productividad de factores, que es un elemento tecnocrático que no se explica y que no viene al caso, que confunde, que desvirtúa y que sobre todo está llenando una carencia que hay que cubrir. Yo creo que los diputados van a poder ventilar esto. Claro. Pero creo que... Ahí voy contigo. ¿Sí? Ahí está el problema, porque si bien estamos diciendo, eso es viable, eso se puede hacer, eso está bien que se haga, el problema es que yo no veo actualmente que vaya a concretarse pronto. Yo leo desconfianza, por ejemplo. He visto arengas también de inversionistas mexicanos que dicen, sí se puede crecer al 4% y al 6%, pero yo no veo que realmente haya una inversión, o sea, real, de facto, que digan, sí vamos a invertir y aquí está el dinero. Y también hay que ver el contexto internacional en el que estamos metidos, ¿no? A ver, Estados Unidos está creciendo, creo que al 3.2, ¿verdad? Algo así. México no observa ese crecimiento. Es decir, también tenemos que meternos en el ambiente internacional y ver cómo estas arengas se pueden engranar para tener una concreción inmediata y no nada más decir que sí vamos a crecer y que vamos a crecer al 6% al final del sexenio, ¿no? Y hay un tema muy importante en relación con la política social. Si no se concreta un mayor crecimiento económico, ¿ustedes ven viable, comenzando por ti, Delfino, que se reduzca la pobreza en un ambiente de estancamiento? Es que no puede estar aislado uno del otro. Si tú dices, vamos a sacar a esta población de la pobreza, entonces tiene que entrar en la productividad. A ver, ¿en qué momento vamos a tener todas estas personas que salgan de la pobreza y que se inserten en el engranaje productivo? A ver, ¿qué industrias o qué factores de la producción pueden ayudar y engranarse ellos ahí para que realmente el ciclo de la producción, consumo se dé? Es decir, salen, por ejemplo, con secundaria los hijos de los que antes eran campesinos, ahora terminan en secundaria, ¿y qué van a hacer entonces? Se van a meter entonces a las presidencias municipales a sacar copias. ¿En qué impacta eso a la productividad? Claro. Y al empleo, porque es uno de los vínculos más importantes con lo social, ¿no? Es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Digamos, la política social es un complemento en términos de bienes públicos a los bienes privados que consigue la gente con su trabajo. Pero para tener trabajo el trabajo depende de que crezca la economía. De eso depende el número de empleos. Y lo que dice Delfino tiene toda la razón. El simplemente mejorar el número de años de educación no quiere decir que va a haber empleos. No sé si vi una nota el otro día en el periódico, no recuerdo en cuál. Más del 50% de la gente que sale con una licenciatura tiene ingresos de menos de 5,500 pesos.
O sea, ese es el punto. O sea, tener más educación no genera más ingresos. Depende de cuántos empleos hay y de qué calidad son esos empleos para que los cubran estos licenciados o no licenciados. Y entonces, el detonar el crecimiento, efectivamente, pues, depende de que subamos, como bien dice el plan y como dijimos nosotros en el PUED hace tiempo, de llevar el coeficiente de inversión a 25% del PIB o a 26%. Ahí hay una ausencia en la propuesta de plan. No se refiere explícitamente a un incremento de la inversión pública, ¿o sí, Ramón Carlos? No se refiere a un incremento de la inversión pública, pero yo creo que aquí un punto esencial que yo creo que debe ser resuelto en el plan es el financiamiento. Recursos en el país y en el mundo hay, sobra. Lo que no hay son la canalización de esos recursos productivos hacia las actividades productivas. Pero en eso el plan sí tiene una propuesta muy clara de reforma al sistema de financiamiento, exactamente, ¿no? Pero esa propuesta tiene que ir un poco más lejos. ¿En qué sentido? En el sentido de plantearse metas de inversión y plantearse metas del Estado que pueda movilizar recursos. ¿Metas por sector, por rama de actividad, metas por región? ¿De qué metas estás hablando? Por sector, metas por rama de actividad. Sin duda alguna que llama la atención el poco uso que se hace de ciertos motores que tenemos y que han funcionado en el país, como es la banca de desarrollo. Si no tiene el rol que debería tener. Y cuando el problema, uno de los problemas fundamentales de este juego de crecimiento está en el financiamiento, pues debería estar detrás de esto. Y eso no cuesta mucho, ahí está, ¿verdad? Y está la experiencia, y eso cabe para la inversión pública y para la inversión privada. ¿Crees entonces que el plan debería ser más explícito en términos del papel que debe jugar la banca de desarrollo? Y de las prioridades. Las prioridades, y desagregar un poco más las metas de crecimiento y establecerse propósitos más claros en términos de incentivos de la inversión, además de hacer explícito el papel de la inversión pública. Exacto. Y todo eso se llama financiamiento. Pero además va acompañado de algo que tiene que ver con un aspecto que planteamos en el programa pasado, no tenerle miedo al Estado, porque esta banca de desarrollo implica una movilización del Estado para movilizar estos recursos. Es decir, y el mejor ejemplo son los proyectos. Es decir, este país requiere de grandes proyectos. Pueden ser estos, pueden ser otros, pero el país se construye, los países se construyen con grandes proyectos, por lo menos países como el nuestro. Y esto que se requiere un cierto ordenamiento, requiere conocimiento, requiere un análisis, requiere una formulación, requiere una evaluación. Y yo creo que es una de las carencias que tiene que ver con la capacitación del Estado, de no tenerle miedo. Y debe estar plasmado en metas. Gracias, Ramón Carlos. Después de una breve pausa, continuaremos hablando del eje 3, desarrollo económico del Plan Nacional de Desarrollo. Continuamos en Observatorio de TV UNAM hablando con José Casar, Delfino Vargas y Ramón Carlos Torres sobre el tercer eje de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se refiere a los temas del desarrollo y la política económica. Y hay un tema clave que el plan tiene abordado de manera un tanto ambigua, que es el de la reforma fiscal, el tema de la reforma fiscal. José, por un lado, la primera parte del plan dice que no habrá incremento de impuestos. Por otro lado, la segunda parte del plan tiene algunas frases que podrían hacer pensar que se mejoraría la progresividad del sistema impositivo. ¿Cómo aprecias este tema en el plan? Yo creo que está siendo muy, muy optimista leyendo ese párrafo que también lo leí y que, en fin, con mucha buena voluntad podemos pensar que se está planteando una reforma fiscal, ¿no? Yo pienso que no está en la lógica del discurso, vamos, y está en la primera parte explícito. O sea, uno de los párrafos se llama no más incrementos impositivos e incluso bajar el precio de los combustibles hacia la mitad del sexenio cuando entre en operación Dos Bocas y haya aumentado la capacidad de generación de la CFE. El problema es que renunciar a una reforma fiscal en un contexto en el cual los ingresos tributarios en México son de 13-14% del PIB, cuando en el resto de América Latina son del 20% y en la OECD del casi el 30%.
en promedio, es cortarse las manos. ¿Sí? Incluso el aumento de la inversión pública, que si bien no está dicho, lo podemos leer en los proyectos que traen, ¿no? En la refinería, el transísmico, el Tren Maya, etcétera, ¿no? Que es un impulso es inversión impulsada por el sector público. Pero ¿de dónde van a salir los ingresos para eso? O sea, las finanzas fiscales están muy apretadas, las finanzas públicas, quiero decir. ¿Sí? Si no crece mucho la economía, pues no va a haber más CSR y no va a haber más IVA si no cambian las tasas. Sí, entonces no va a haber recursos, ¿no? Y este escenario, Delfino, de unas finanzas públicas sin reforma fiscal, ¿qué tan compatible es con la redistribución, por un lado, y las políticas para la reducción de la pobreza, por otro? Impactan sobremanera, porque si no existe esta reforma fiscal, tú tienes en la distribución del ingreso, en la cola superior, y yo no estoy hablando de los altos mandos, ¿no? Más allá de los altos mandos, del centil 0.01% de los más ricos, Si tú no hablas de una redistribución fiscal allá, a esos grupos de alto ingreso, súper alto ingreso, entonces no puedes hablar de un equilibrio en los programas sociales, porque ¿de dónde vas a sacar más dinero? Ya debajo del colchón ya no te queda mucho. Ya vendiste el avión, ya vendiste muchas cosas y no te queda mucho dinero para poder resolver otros problemas y arrancar la economía. Lo único que nos queda entonces es realmente tener una redistribución real del ingreso, no ficticia, una real, que sí afecte a los sectores más ricos, al 0.01% de la distribución de altos ingresos, y que sí redistribuya hacia abajo, porque con esa redistribución sí se puede corregir el rumbo. Si no, no tenemos dinero para hacer los cambios que pretendemos hacer y la transformación del país. Hemos visto cómo en gráficos como Suecia, Irlanda, los nórdicos, las estrellas nórdicos, de los países nórdicos, que antes de impuestos su Gini, es decir, la distribución del ingreso es alta, entonces cuando le ponen los impuestos, entonces el Gini, o sea, la desigualdad baja. Eso no sucede en México, no sucede en América Latina. Y no va a suceder si no hay reforma fiscal. Pues si no hay reforma fiscal, ¿cómo? Entonces estamos atados con eso, ¿no? Entonces, esta política de no incremento de impuestos y basar todo el incremento de las posibles mejoras en la captación, en la eficiencia, en el control de la evasión, que todavía tienen un buen margen, también tiene repercusiones económicas, Ramón Carlos, porque hará más difícil entonces incrementar la inversión pública, este escenario de no reforma fiscal. Sí, el gobierno ha sido muy insistente y en el plan está plasmado la confianza en que al superar la corrupción va a haber una generación de recursos que van a poder canalizarse hacia el desarrollo. Independientemente del alcance que pueda tener ello, además de eso se requiere poner al país de frente al futuro. Necesitamos recuperar el extravío productivo que ha tenido el país. En el caso de energía es muy claro. Es decir, hay una preocupación por cómo estamos atrapados en un hoyo en donde no hay energéticos, en donde la dependencia exterior ha llevado a niveles de una altísima vulnerabilidad, de impactos ambientales adversos, puesto que está concentrada en hidrocarburos. Entonces, pero ahí yo quiero quizás referirme a un punto. Por mucho que hagan los diputados, no pueden hacer milagros. Pero yo creo que una cosa que sí se puede hacer es darle a este plan un sentido más dinámico. Puede ser que el plan sería ideal que tuviera una serie de metas bien confeccionadas con un horizonte de planeación de largo plazo para 20 años, como lo señala la ley. Pero si no tiene eso, por lo menos sí debería tener los elementos que nos permitan democráticamente, paulatinamente, ir construyendo esto. Es decir, la transición energética, por ejemplo, necesitamos construirla. Se pueden dar cifras, pero lo que necesitamos es que el plan, como está planteado, le quite los barrotes en que está encerrada los objetivos, le dé esa grandeza, esa proyección que se pretende en los principios rectores y que nos permita tener mecanismos democráticos para ir fijando estas metas. No tiene por qué ser resuelto
que después de 2020, un ejemplo, las energías limpias, que es un objetivo que está planteado como fundamental. De 25 a Lo que está 35. haciendo es tomar la meta del gobierno anterior. Está bien, qué bueno que se llegue del 25 al 35%, pero la cuestión fundamental es, y la transición energética, porque ¿qué son energías limpias? Energías limpias incluye energía nuclear. Y si uno revisa el programa de desarrollo energético que estaba planteado el gobierno anterior, tienen que construirse 3 instalaciones nucleoeléctricas en los próximos 10 años. De otra manera, no vamos a poder cumplir con los compromisos de París, con los compromisos de cambio climático. Y eso hay que ventilarlo, porque si no es nuclear, entonces ¿qué es renovables? ¿Hasta dónde dan las renovables? ¿Qué tipo de renovables? Y tampoco podemos decir, y lo que necesitemos de fósiles lo vamos a importar. Lo que tenemos ahora planteado es una situación crítica en materia de gas natural. Entonces lo que tiene que hacer el plan es dar elementos, en mi opinión, para que si bien no se caiga en factores tecnocráticos, cuantitativistas, nada más, hay ciertos elementos que son críticos. La tasa de crecimiento debe ser un objetivo. Las energías renovables, realmente, ¿qué queremos lograr? No como energías limpias. Pero a partir de eso, el plan debe tener el suficiente dinamismo para recoger una realidad. El país está saliendo del extravío y tenemos que construirlo, como que tenemos que construir esta transición energética. Otro asunto muy importante para lograr un mayor crecimiento, vía crecimiento de productividad o directamente porque es necesaria la modernización de muchos sectores, es la innovación. El Plan Nacional de Desarrollo dedica varios objetivos a la innovación, José, lo cual llama un poco la atención porque no le da mucha importancia a la investigación, se centra más en la innovación. ¿Qué nos comentas de eso? Sí, efectivamente, digamos, habla bastante de innovación en la parte económica, pero de nuevo lo que no se ven son los instrumentos, ¿no? Los programas específicos para lograr estas metas, ¿no? O sea, se impulsará, se apoyará, en fin, pero lo que no veo es una estrategia nacional de innovación. Y uno de esos instrumentos es la más estrecha vinculación entre investigación y empresas, lo cual no tiene prioridad aparentemente en las políticas actuales. De CONACYT y tal. Y por otro lado, otro instrumento tendría que ser el incremento de los recursos públicos a la investigación, lo cual tampoco aparece, Delfín. Es que, perdón que los interrumpa, pero es que en la parte de los ingresos públicos, si leemos con cuidado el plan, la apuesta es aumentar la inversión en Pemex para levantar la producción petrolera y entonces aumentar los ingresos petroleros. O sea, si vemos, por ejemplo, en lo que va en el primer trimestre, la inversión física del gobierno federal se cayó en 13%. La inversión en energía aumentó 18%. O sea, todo este paquete que se ha estado anunciando en los últimos días y semanas de apoyo a Pemex es para liberar recursos para que Pemex pueda invertir más y de esa manera levantar la producción y por ese lado tener más ingresos. De hecho, el presupuesto de gasto de capital para este año, en el presupuesto de egresos de la Federación, es 13.7 miles de millones de dólares, que es 22% más que el año pasado. O sea, yo creo que la apuesta en materia de ingresos públicos, aunque nunca no se ha mencionado ni se ha dicho, va por el lado de los ingresos petroleros. Ya para terminar este segmento, perdón, Delfino, estábamos hablando de la innovación. En efecto, no están claros los instrumentos, pero es indispensable. No está claro el aspecto de la ciencia y la tecnología. Yo no vi una claridad así específica de la relevancia que tiene la investigación básica y aplicada. Es decir, no existe en ese sentido una importancia en el documento. Y en la práctica lo que estamos viendo es simplemente otra vez una mala concepción de lo que es la investigación, ¿no? Yo he escuchado algunos argumentos en contra de que la comunidad científica está dividida y que realmente no tiene un apoyo, no ven un apoyo en la directora del CONACYT, por ejemplo, y se va a reflejar en el plan, porque el plan tampoco hace un énfasis sustantivo sobre la investigación. Yo leo un poco de desdén en el plan
hacia aspectos técnicos que involucren investigación y aspectos académicos que den relevancia a la concreción de las metas que se propone. Y eso me preocupa. Me preocupa porque finalmente, entonces, ¿cómo es que vamos a saber que vamos bien? Si no hay una forma de establecer un criterio y establecer lineamientos de cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Y eso me preocupa en general en el plan. Ahí tenemos entonces otro de los temas que, en opinión de nuestros invitados, hay que reforzar en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, el contenido sobre la investigación científica y tecnológica y sus implicaciones para la innovación. Con esto concluimos este programa dedicado a la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y agradezco a nuestros invitados sus opiniones y aportes en este debate. Gracias.